God loves you. Hola, bienvenido al curso de Vida y Testimonio Cristiano. Qué alegría es tenerlos junto a nosotros para algo que yo creo que va a impactar su vida hoy como pocas otras cosas. El curso de Vida y Testimonio Cristiano ya viene en existencia y siendo usado alrededor del mundo por más de 60 años. La Asociación Evangelística Billy Graham creó este curso para preparar a creyentes como tú, como yo, a estar listos, tener confianza, a estar preparados para compartir la esperanza de Jesús con los que están a nuestro alrededor. Todos hemos sido llamados por la palabra de Dios, por Dios mismo, a ir y a ser discípulos. Ese es nuestro llamado. Pero yo sé, si tú te sientes como yo me siento a veces, inseguro tal vez, o no estoy seguro cuáles palabras usar, o tal vez en tu vida tú dices, ando batallando con algo, seguramente Dios no me puede usar. Quiero animarte hoy día que a través de estos minutos juntos descubrirás que la palabra de Dios sí nos manda a vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que Él nos ha llamado a hacer. Y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder efectivamente compartir a Jesús con otros. Estos minutos serán una aventura, serán dinámicos. Ojalá que tienes un bolígrafo en la mano, tu libro del curso de Vida y Testimonio Cristiano, tu Biblia, y un corazón listo para escuchar, para aprender, para estar motivado y equipado también. Yo sé que tenemos temores cuando compartimos a Jesús con otros, temores que se nos va a rechazar o algo así. Pues no te preocupes, somos miles que experimentamos lo mismo, pero creo que lo que vas a aprender hoy moverá a un lado esos temores y te dará las herramientas que tú necesitas. Así que esto va a ser tiempo dinámico, no te pongas demasiado cómodo, lo vamos a disfrutar junto al curso de Vida y Testimonio Cristiano en estos próximos 90 minutos. Junto a su facilitador va a ser un tiempo especial. Así que gracias por acompañarnos y al otro lado seguramente usted va a estar bendecido y animado. Gracias por estar en el curso de Vida y Testimonio Cristiano. Dios te bendiga. Vamos a orar. ¿Qué le parece para comenzar? Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por la oportunidad de aprender, por realmente escuchar la voz de tu Espíritu hablándonos. Gracias por tu palabra que nos da todo lo que necesitamos para compartir la esperanza de Jesús. Señor, reconocemos que estamos aquí en diferentes lugares en la jornada de la vida. Algunos nos sentimos listos, otros con un poco de miedo, pero Padre, gracias que tú nos has llamado. Y a los que llamas, tú vas a calificar, nos vas a equipar. Así que, Padre, estamos listos. Queremos que tú nos hables. Gracias por esta oportunidad. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Arrancamos ahora entonces la clase de Vida y Testimonio Cristiano. Estamos listos para iniciar el curso de Vida y Testimonio Cristiano. Yo quisiera que tú vayas a tu libro de referencia, vayas a la página 12, en donde está el corazón de lo que hacemos, la estrategia evangelística de la Asociación Billy Graham, que es Andrés en acción. Y ahí tú puedes anotar algunas cosas importantes para ti. Esto es el evangelismo por medio de la amistad y se basa en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde Andrés, que conociendo a Jesús, va a buscar a su hermano Simón para traerle a Jesús el Mesías y le pueda conocer a él. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo hoy. Mirar que tenemos amigos, que tenemos compañeros, que tenemos colegas de trabajo que no conocen de Jesucristo y nos gustaría invitarle para que pueda conocer las buenas nuevas de salvación. El primer paso que
te invito a que tú lo hagas, es a que te enfoques en lo urgente. Eso es lo primero que debemos hacer. Mirar a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, para que podamos invitarles a que conozcan a Jesucristo. El segundo paso importante es orar por ellos. Orar por ellos. Anotar en esta tarjeta los nombres de cada uno de ellos para recordarte que necesitamos que estas personas puedan llegar a Cristo su corazón. Vive para Cristo. Esto es muy importante porque tus amigos, tus familiares están mirando tu estilo de vida. Están mirando cómo eres tú como creyente. Entonces, invítalos a compartir algo contigo. Invítalos también a que ellos puedan conocer de ti. Pero lo más importante es que tú puedas traer a estas personas a este esfuerzo evangelístico muy importante en este tiempo. Ayúdales a caminar. Muchos de ellos quizás conozcan a Jesucristo en su corazón mucho antes de venir a este esfuerzo, pero necesitan de un hermano mayor para que les pueda guiar en estos primeros pasos de fe de conocer a Jesús. Yo quiero invitarte que puedas abrir por un momento tu libro y en la página final hacer este ejercicio de fe. Es un ejercicio hermoso en donde la presencia de Dios viene a tu vida ahora para refrescarte aquellos nombres por los cuales a ti te gustaría que estas personas puedan llegar a conocer a Jesús. Yo quiero pedirte que puedas anotar con tu bolígrafo allí mismo, anotes los nombres de 3 personas. Piensa en ellos para que podamos orar por estas personas. Anótalos ahora mismo en estos 3 lugares. Luego, anota nuevamente estos 3 lugares en la parte final de la tarjeta y quizás coloca tu nombre, coloca tu iglesia, un número telefónico, algún email. ¿Por qué razón? Porque queremos orar por ti también, para que Dios te respalde en esta oportunidad maravillosa de presentar las buenas nuevas de salvación a estas personas. Hagámoslo ahora mismo. Este es un ejercicio de fe maravilloso. Anota estos 3 nombres.
sepáralos de la tarjeta para que puedas ponerlo en tu Biblia. Y teniendo en tu Biblia te recuerdes que estas personas necesitan a Cristo en su corazón. Que el Espíritu Santo te recuerde aquellos nombres que escribiste en la tarjeta. Bienvenidos a la primera lección, La vida cristiana eficaz. Se han hecho encuestas entre los creyentes para tratar de encontrar cuántos creyentes están compartiendo su fe en Jesucristo, cuántos están hablando a otros de Jesús. Los resultados son muy tristes, porque el 90% aproximadamente de los creyentes no está compartiendo su fe con nadie. Solo un 10%. ¿En qué porcentaje te encuentras tú, mi querido hermano? La mayoría no lo hace. Y cuando se les pregunta por qué no está compartiendo su fe con nadie, la respuesta es que no sé qué decir. Y es verdad, hay mucha gente y hay muchos creyentes que no saben qué decir. ¿Dónde reside el problema? El problema es que muchos creyentes solo descansan su vida cristiana en lo que escuchan de la preciosa palabra de Dios. Los domingos asisten a la iglesia, están en el culto y escuchan, por supuesto, la preciosa palabra de Dios. Pero dicen los que saben, los que conocen de esta área y han investigado cuánto retenemos de todo lo que escuchamos, y han dicho que solo el 10% de todo lo que escuchamos es lo que se retiene. Por eso es bueno escuchar, pero no es suficiente. De hecho, la Biblia dice en Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. Por supuesto, nos va a ayudar, nos va a bendecir, pero solo retener un 10% de todo lo que escuchamos no es suficiente. Por eso, mi querido hermano, queremos animarte, queremos invitarte para que no solo escuches la palabra de Dios, sino que des un paso más. ¿Cuál es ese paso? Leer la preciosa palabra de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 17:19 estas palabras: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Está hablando de las responsabilidades que tenía el rey de la antigüedad. Él primero tenía que escribir una copia de la ley para sí, después leer todos los días de su vida. Necesitamos leer la preciosa palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Y el mejor momento, por supuesto, va a ser en la mañana, que tú te levantes y empieces a llenar tu corazón, a llenar tu mente con la preciosa palabra de Dios. Cuando uno lee, retiene el 25%, retiene un poquito más, pero no hay que quedarse allí, hay que dar un paso más, y ese paso siguiente es estudiar la preciosa palabra del Señor. Cuando uno estudia, uno profundiza más. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 2, 1-6, es un pasaje bastante hermoso, pero dice que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Hay que escudriñar, y eso habla de profundizar, habla de escarbar la palabra de Dios. Ahora, con tantos recursos que hay en el internet, uno puede investigar palabras, puede investigar geografía bíblica, distancias, etcétera. Uno puede estudiar mucho y aprender más. Por eso hay que estudiar. ¿Y sabes qué? En ese sentido es mejor leer poco y estudiar mucho que leer mucho y estudiar poco. Dicen los conocedores en esta área que cuando uno estudia, retiene el 50%. Por eso vale la pena estudiar la preciosa palabra de Dios. Pero no quedarse allí, dar un paso más. ¿Cuál es ese paso? Memorizar la preciosa palabra del Señor. La Biblia dice en Salmo 119, versículos 9-11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay que memorizar la preciosa palabra de Dios. Memorizar no es fácil.
especialmente ya personas como yo, ya a mi edad, es más difícil memorizar. Pero saben, alguien me dijo hace algún tiempo, sabes, para memorizar solo tienes que repetir, repetir y repetir. Y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. En tu manual, casi al final, vas a encontrar varios versículos que hay que memorizar. Te van a ayudar para compartir el Evangelio con otras personas que no conocen al Señor. Pero hay que repetir, 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 memorizar. Cuando uno memoriza, uno también está preparado cuando alguien me diga, a ver, ¿dónde dice eso? Mira, aquí lo dice, en esta parte la Biblia dice así, Dios dice así, etcétera. Cuando uno ha memorizado. Cuando uno memoriza, uno puede meditar. Josué 1:8, la Biblia dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mira, cuando uno ha escuchado la palabra, la hemos leído, la hemos estudiado y la hemos memorizado, uno puede meditar la palabra que ya está en nosotros y que va a salir en el momento más adecuado. Mira, para mí me ayuda a entender, por ejemplo, una vaquita, una vaca ahí en el campo. Durante el día está pastando, está comiendo pasto. Ya en la tarde se echa debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, y empieza a rumiar. ¿Qué es rumiar? Rumiar, con todo respeto, es sacar lo que ha comido y lo vuelve a masticar. Saca lo que ha comido y lo vuelve a masticar. Ese es el sentido de meditar. Cuando tú has oído la palabra, la has leído, la has estudiado, la has memorizado, va a salir de ti cuando se presente el momento para compartir el Evangelio precioso de Jesucristo. Así es que te invito para que lo hagas. Por supuesto, ya sabemos qué decir cuando uno ha estudiado la palabra, pero ahora necesitamos el poder para decirlo. Y ese poder, por supuesto, viene de la presencia y de la bondad y de la dirección de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. No solo necesitamos saber qué decir, necesitamos el poder para decirlo. Así como un auto puede tener todo listo, sus llantas, puede tener su carrocería, su motor, todo, pero para caminar necesita gasolina. De tal manera que uno puede saber qué decir, pero necesita el poder de Dios para decirlo. Y sabes, un ejemplo hermoso que encontramos en la Biblia es a Felipe. Felipe fue un hombre que fue usado por el Señor, fue uno de los evangelistas. Y la Biblia dice que Felipe tenía la presencia de Dios en su vida. Esto es lo más importante. Cuando fueron escogidos aquellos hombres para servir, buscaron hombres de buen testimonio y Felipe lo tenía. La presencia de Dios estaba en su vida, de tal manera que para poder testificar necesitamos eso, la presencia de Dios en nuestras vidas. No necesitamos ser perfectos. De hecho, la perfección aquí en la tierra no existe, pero sí somos perfectibles. Por eso la Biblia dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses. Así es que cuidemos nuestra vida, el buen testimonio para reflejar a Jesús. Pero no solo eso, Felipe también nos muestra cómo el Espíritu de Dios guiaba y dirigía su vida. El Espíritu Santo era sensible al Señor. Cuando Dios lo llevó para poder testificar a aquel etíope que regresaba, había venido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora regresaba a su casa, es el Espíritu Santo quien le dice, acércate a ese carro. Y él fue sensible y se acercó. El Espíritu Santo dirigía su vida, pero él era sensible a la voz de Dios. Eso lo necesitamos en nuestra vida también. No solo eso, también vemos cómo la palabra de Dios estaba en la vida de Felipe. De hecho, Dios lo manda, él está escuchando cómo el etíope está leyendo Isaías 53 y ahora él le comparte la palabra porque él conocía la preciosa palabra de Dios. Así es que ya hemos enfatizado mucho, la palabra de Dios debe de llenar y abundar en nuestros corazones. Y en último lugar vemos la soberanía del Señor. Dios es soberano.
para que el etíope estuviese leyendo este pasaje de la Escritura y también para enviar a Felipe para compartirle y explicarle el Evangelio de las buenas nuevas. Dios en su soberanía nos va a permitir que alguien se siente ahí junto a nosotros en el ómnibus o en el transporte donde vayamos y puede iniciar una conversación. Está dentro del plan de Dios. Pone a esas personas para que les hablemos de Cristo Jesús y compartamos la esperanza que solo hay en el Señor. Ahora, la vida cristiana no es fácil. Tú conoces al Señor, yo le conozco. Eso no garantiza que estemos libres y exentos de problemas, de luchas, de enfermedades, de desafíos, de lágrimas, de tristezas. No lo estamos. Jesucristo nunca prometió eso. Lo que sí prometió es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar como hombres más piadosos que tú y que yo pasaron por aflicciones. ¿Recuerdas a José? José sufrió el rechazo de sus hermanos, la calumnia de sus hermanos, el odio de sus hermanos. Lo quisieron matar. No lo mataron, pero sí lo vendieron. Y él llegó a Egipto. Y ahí él hizo las cosas bien. Hay una mujer que quiere hacerle caer en adulterio y él prefiere huir y es acusado injustamente. ¿Y dónde termina? En la cárcel, siendo inocente. Así es que el creyente no está exento de críticas, aún de mentiras y situaciones que pueden dañarnos. Sin embargo, Dios, que todo lo mira, Él honra a los que le honran y sacó a José de la cárcel y lo puso en un lugar muy estratégico en Egipto. ¿Recuerdas a Job? Un hombre que tenía una hermosa familia, tenía muchas posesiones, gozaba de buena salud y vinieron las tragedias a su vida. Mueren sus hijos. ¡Qué dolor! Eso yo no lo puedo ni imaginar. En la perspectiva humana, uno piensa que lo más natural es que sean los hijos que entierren a los padres cuando mueran, pero no que un padre tenga que enterrar a su hijo. Eso es tan doloroso que ni siquiera tiene nombre. Cuando un esposo pierde a su esposa se le llama viudo. Cuando un hijo pierde a su padre se le llama huérfano. Pero cuando un padre pierde a un hijo no tiene nombre. Y él no solo tuvo que enterrar a un hijo, a sus 10 hijos los enterró. Murieron. El dolor profundo que él vivió. Y después de eso perdió también todas sus propiedades. Se quedó en bancarrota y luego su salud, siendo un hombre recto y temeroso de Dios. Sin embargo, a la postre, Dios le sacó de allí, de esa tribulación, y le bendijo aún más. Así es que el creyente no está libre, no está exento de las tribulaciones. Quizá, querido hermano, en esta hora tú estás pasando por tribulaciones. Hay tristeza en tu corazón, hay lágrimas en tu rostro. Dios las sabe. ¿Por qué sufrimos? El sufrimiento es un misterio, de eso no hay duda. Por supuesto, en algunas áreas se puede entender. ¿Por qué sufre la gente? Número uno, consecuencia de su pecado. La Biblia nos enseña, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo le voy a ser infiel a mi esposa, voy a cosechar las consecuencias. Si yo voy a robar, tomar algo que no me pertenece y me descubren, puedo terminar en la cárcel y voy a sufrir las consecuencias. Así es que hay personas que sufren como consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia, de las cosas malas que hacen. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, la Biblia dice. En otras ocasiones, el hombre también sufre tribulaciones porque Dios lo está disciplinando. De hecho, la Biblia dice que a quien Dios ama, Él disciplina. Y muchas veces necesitamos ser disciplinados por parte de Dios porque somos inmaduros espiritualmente. Pero en otras ocasiones se sufre para la gloria de Dios. ¿Recuerdas tú al ciego de nacimiento? Él nació ciego,
para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Así es que el sufrimiento que va a venir en nuestra vida, eso es inevitable. Inevitable, vamos a pasar por tribulaciones. De hecho, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él prometió que vendría el Consolador, su Santo Espíritu, el Consolador, y eso implica que entonces habría momentos difíciles en la vida que necesitaríamos de alguien que nos consuele, del Consolador precioso, el Espíritu Santo. Así es que Él está con nosotros. En el momento de mayor tristeza, de mayor dolor, ahí estará para levantarte con sus brazos fuertes y cariñosos y guiarte aún por la noche más oscura. Así es que recuerda, el hecho de conocer a Cristo no nos libera ni nos exenta de toda tribulación. Sin embargo, recuerda esto, la tribulación puede ayudarnos a crecer en el Señor o puede también ser un tropiezo que nos aleje del Señor. Y yo encuentro a personas que se han alejado del Señor, no han entendido por qué pasó esa situación, por qué su hijo tuvo que morir, por qué el esposo tuvo que morir, y al no entender y al no comprender y aceptar que Dios está en control, se han amargado y le han dado la espalda al Señor. Así es que Dios nos bendiga y que sepamos y recordamos que en el valle más oscuro el Señor está con nosotros. Ahora, en la vida cristiana también se corre el riesgo de alejarnos. Él ha establecido ese camino que debemos de seguir, pero algunas veces nos alejamos, nos vamos olvidando de caminar con el Señor y empezamos a mirar otras cosas que nos van alejando. Es el caso de David. ¿Tú recuerdas? Un hombre conforme al corazón de Dios, pero hubo una época en su vida en que él se alejó del Señor y empezó a mirar a una mujer que codició, cometió adulterio, después para tratar de tapar su pecado cometió un asesinato y él estaba triste y amargado y vacío por su pecado. Sin embargo, cayó de rodillas y dijo, pequé yo contra el Señor. Le pidió perdón, escribió el Salmo 51, mis hermanos, que cuando leemos el Salmo 51, ese Salmo fue escrito con tristeza, con dolor, con pesar, con un arrepentimiento genuino. Así es que él volvió al Señor. Si tú has estado lejos del Señor en estos últimos meses o años, es tiempo de volver a Él. ¿Qué tienes que hacer? Confiesa tus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelve al Señor, vuelve a Él que está con los brazos abiertos para recibirte. Y al regresar al Señor, mantengámonos nuevamente en la vida cristiana. ¿Cómo? Que Cristo siga siendo el centro de nuestro corazón. El apóstol Pablo escribía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en nosotros, ser el centro de nuestra vida. Pero esa vida, fortalecerla. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra. Ya hablamos bastante de la lectura de la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra, Dios habla con nosotros y hay que hacerlo. Él tiene cosas hermosas que decirnos, pero también hay que orar. Cuando uno ora, uno habla con el Señor y expresas tu corazón, tus tristezas, tus alegrías, hablas con Él. No solo eso, hay que congregarse con otros que han conocido a Cristo. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si ponemos varios leños aquí, por ejemplo, y encendemos una fogata, ¿qué pasa si tomamos un leño y lo alejamos a 1 metro, otro leño a otro metro, 2, 3 leños así lejos de la parte central, donde están todos los leños juntos? Los que están aparte van a mantener el fuego por un momento, pero se van a apagar eventualmente. Eso sucede cuando tú dejas de congregarte. Vas a mantener el gozo, la alegría, pero eventualmente te vas a apagar. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, la Biblia dice. Así es que la vida en la iglesia es importante, pero
estamos en la iglesia para alabar al Señor, para glorificarle, para aprender de Él, pero tenemos una misión ahí en el mundo, una misión de rescate. Por eso tenemos que aprender cómo compartir nuestra fe, cómo testificar a aquellos que aún no le conocen. Prepárate para lo que viene. Bueno, seguimos en la lección número 2. Vimos aquí hace unos minutos la importancia de cómo vivimos nuestras vidas, tomarnos de las manos de Dios, ¿no es cierto? Y he mencionado al comienzo cómo muchos tienen temor a compartir su fe, y parte de eso es que no saben qué decir. Y vamos a hablar un poco de algunas estrategias ahora en la lección número 2. Si tú tienes tu libro, ojalá que estás en la página número 5, donde ahí dice el testimonio del cristiano. Escuchen este versículo, yo creo que lo resume tan bien en cuanto a lo que es nuestro llamado. Dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16, dice: honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza. Ese versículo está lleno de mucha información. Piense, por ejemplo, en lo que dice ahí: estén siempre preparados. Eso es un mandamiento, no es una sugerencia, y es para todo creyente. Quiero animarte, lo has escuchado ya varias veces, que la idea de compartir a Jesús con otros es el llamado de todos. Creo que muchas veces como creyentes, como hijos, hijas de Dios, cometemos el error de pensar, bueno, en este momento yo no ando tan bien o tan animado, mejor no lo hago, pero en los momentos a veces más difíciles de la vida, ahí son los momentos más efectivos para que el Espíritu de Dios te use. Y lo vamos a ver en un momento. Estén siempre preparados, dice la palabra de Dios. De hecho, te quiero animar ahí en tu libro a trazar una línea o resaltar esa frase: estén siempre preparados para responder. Eso es lo que estamos preparándonos para hacer hoy día. Y dice: a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Te hago esta pregunta: ¿tienes esperanza? ¿Lo estás experimentando? Porque el mundo está buscando esperanza. Y cuando te ve a ti, como lo hemos visto en lección 1, están viendo a alguien que se ha tomado de la mano de Dios, de entender la palabra de Dios, de vivir su vida con poder, y así decir: ¿cómo es que tú tienes esa esperanza? Preparado para dar la razón de la esperanza que tú tienes es Jesucristo. Y hazlo con gentileza. Vamos a mirar algunos puntos ahora, algunas estrategias, así que te animo a seguir en tu libro. Pero tengo una pregunta para ti, número 1, antes de avanzar a esas estrategias. Y es simplemente esto: ¿por qué murieron 1,517 personas en la tragedia del Titanic? ¿Te acuerdas, no es cierto? Creo que todos conocemos la historia del Titanic. Hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto? Esa tragedia donde el barco Titanic se estrella y se hunde, y resulta que murieron 1,517 personas. Muchos responden con diferentes cosas, ¿no es cierto? El hombre pensaba ser más soberbio, más importante, conocer más que Dios. Se creía mucho que era invencible. No estaban preparados, no estaban prestando atención. No sé cuál sería tu respuesta, pero quiero darte una que realmente creo que es la que más impacta. La razón por la cual murieron 1,517 personas es que las personas que estaban en los botes salvavidas no regresaron a rescatarlos, no lo hicieron. Se sabe históricamente que hubo suficiente lugar en esos botes salvavidas. Sí hubo. Pero la gente que estaba a salvo simplemente se alejó y miró mientras miles, más de 1,517 personas se ahogaron y murieron. Una tragedia. ¿Por qué la pregunta es relevante en este curso? Pues creo que probablemente ya lo sabes. Tú y yo estamos en el bote salvavidas. Tenemos
ya la respuesta. Estamos a salvos, tenemos la seguridad de la eternidad, de una relación personal con Cristo. Tenemos la respuesta. Tenemos lo que va a salvar a cualquier persona que entrega su vida a Cristo. Pero a veces nos rehusamos, como los que estaban en los botes salvavidas en aquel tiempo, y nos quedamos a una distancia, sanos, salvos, seguros, para no arriesgar nada, mientras que en nuestro caso, millones de personas se mueren sin Cristo. Se mueren a ir a una eternidad separado de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser rescatistas espirituales. Ese es el propósito de un bote salvavidas, rescatar. Entonces, hablemos un poco de cómo podemos ser rescatistas espirituales. Ahí en su libro usted va a ver varias cosas, varias palabras claves. Aquí hay 3. Quiero que tú los mires, los resaltemos juntos. Número 1, debemos orar. Tenemos que estar orando. Ya se habló de Andrés en acción y cómo nuestros 3 nombres, que siempre debemos tener por lo menos 3 personas en nuestras vidas por quienes estamos orando. Dios, abre puertas, dame oportunidad. Quiero escuchar tu voz. Ora, ten conversación con Dios buscando esos momentos. Número 2, escucha la voz de Dios hablándote. Ahora, ve ahí, habla con aquello, como Felipe, ¿no es cierto? Cuando dice el ángel del Señor le dijo, ve y acércate a ese carro, ahí en Hechos capítulo 8. Y Felipe responde obedientemente. Comparte entonces, tenemos que ser obedientes, comparte. Quiero darte algunas cosas que debes mantener en mente. Hay varios puntos importantes a considerar y ahí en el página número 6 los vas a encontrar y quiero que los vayas resaltando porque son tan importantes. Número 1, recuerda que tu propia vida es una parte muy importante de tu testimonio. ¿Por qué decimos eso? Ya lo he mencionado, muchas personas piensan que por pasar por un momento difícil, una circunstancia que parece imposible, que ese no es el momento de compartir a Cristo, pero su historia, su vida, el pasado que tal vez fue muy difícil, el presente que estás viviendo, es una herramienta en las manos de Dios, es parte de tu testimonio. Así que asegúrate de usarlo, de compartirlo, de vivir tu vida para Cristo. Número 2, quiero animarte a que te ganes el derecho de ser escuchado. Primero, escucha a los demás. A veces hacemos el error de comenzar, vamos a decir, predicando, lanzando el mensaje, y tal vez con un poco de fuerza. Mejor paso número 1, ¿no es cierto?, es ganarse el derecho y escuchar primero. Yo quiero conocerte como mi amigo. Tal vez recién te conozco, estoy andando en transporte público al trabajo y te conozco por primera vez y te pregunto algo. Cuéntame de tu nombre, de dónde vienes, de tu familia. Y eso, al hacerlo, me gana el derecho de ser escuchado. Con tu vecino, el familiar con quien estás compartiendo a Jesús, escúchales primero. Número 3, recuerda que no estás presentando una fórmula, estás presentando la persona de Jesucristo. Piénselo por un momento. A veces lo convertimos en pasos 1, 2, 3 y 4. Y cuando compartimos a Cristo es una fórmula nomás. Pero no, es una relación. Es una relación, es Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo te animo a resaltar eso, la persona de Jesucristo. Número 4, haz hincapié en el amor de Dios. Comienza con el amor de Dios. Reconocemos que todos somos pecadores. Tú y yo lo sabemos. El problema es que muchas veces comenzamos con eso, comenzamos juzgando. La realidad del día de hoy en la iglesia, en la cultura realmente, es que estamos pasando días oscuras. La Biblia habla de que llegará esos días donde todos hacen lo que quieren.
nuestra cultura, nuestras diferentes convicciones son fuertes y tenemos que comenzar con el amor de Dios. Alguien en nuestra vida tal vez está batallando con algo que nosotros consideraríamos un gran pecado. Ante Dios, ¿no es cierto? Cualquier pecado, lo que nosotros llamaríamos pequeño o grande, nos separa de un Dios santo. Deberíamos comenzar hablando, viviendo que Dios te ama. Ahí donde estás, Dios te ama. Y al ir conversando, seguramente surgirá y debe surgir la realidad del pecado. Haz hincapié primero en el amor de Dios. Y número 5, habla con sencillez. Esto es tan importante. Dentro del mundo cristiano que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Semanalmente estamos en estudios bíblicos, escuchamos predicaciones, etcétera, y usamos palabras grandes. Justificación, santificación, predestinación, etcétera, omnipotente, omnisciencia, estos números, palabras grandes que la persona que recién está escuchando el Evangelio tal vez no entiende. Me acuerdo una vez un pastor compartiendo a Jesús con un niño, ¿no es cierto? Se acerca al niño y ahí de rodillas frente al niño está compartiendo sobre cuánto Jesús le ama. En un momento el pastor le dice al niño, Jesús quiere entrar en tu corazón y Él dio su sangre y quiere cubrirte de su sangre. Y el niño se espantó y miró arriba a su mamá como, ¿qué significa que voy a estar cubierto de sangre y que alguien va a entrar en mi corazón? ¿Qué es eso? Y él confundió sin querer a ese niño. Lo que hablaba el pastor fue correcto, pero las palabras tal vez no fueron sencillos como precisaba, como necesitaba ese niño escuchar. Y creo que todos somos como niños y necesitamos sencillez, así que te animo. Ese número 5, habla con sencillez. Esos son algunos puntos para mantener en mente, pero ahora déjame darte una estrategia excelente en cómo compartir tu fe. Y simplemente se llama 3 historias. Ahí lo encontrarás en la página 7 de tu libro. Te animo a ir poniendo ahí las respuestas para ayudarte a entender exactamente lo que estamos diciendo. Comienza con la historia de tu amigo. Piénselo por un momento. Acabamos de decir que es importante comenzar escuchando. Yo necesito escuchar la historia de este amigo o familiar o con quien yo esté compartiendo. Quiero escucharlo, la historia, entenderlo, preguntarlo, entender sus circunstancias. Número 2, la segunda historia, es tu historia. Bueno, tú conoces tu historia, pero piensa por un momento cómo Dios ha diseñado este momento para que la historia de tu amigo y tu historia tengan una intersección. Y finalmente, y más importante que cualquier otro, es la historia de Dios. Esas son las 3 historias y cuando yo hablo de escuchar, pensemos en algunas cosas. Vamos a pensar en cómo Dios va a abrir puertas con necesidades que frecuentemente las personas experimentan. Necesidades como la soledad. Tal vez están en una relación decepcionante. Tal vez están sintiendo que su vida no tiene sentido o tienen algún dolor del pasado. ¿Cómo va a ser Dios tomar esa realidad que ellos se sienten, combinarlo con tu historia y la historia de Dios para hacer algo increíble? Pues siempre lo hace. Siempre lo hace. Dios es bueno con eso. Piensa por un momento en tu historia. Piensa en cómo tu historia va a ser vamos a decir, un puente entre la historia de tu amigo y lo que Dios quiere hacer. Tal vez algunas preguntas que tú puedas hacer, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad está sintiendo esta persona? ¿Y qué diferencia hace Jesús con esa necesidad? Y tal vez, ¿cómo puedo presentar, realmente, legítimamente, la diferencia de Jesús para esa persona? Son preguntas que uno al ir pensándolos, te aseguro que el Espíritu Santo te va a guiar, lo va a revelar. Y finalmente la historia de Dios, que es la gran historia, ¿no es cierto? El propósito de Dios para la humanidad, para su creación, es paz y vida eterna. Dios ama a su creación.
El problema es que el pecado nos separa de un Dios santo. Nosotros intentamos llegar a Dios por muchas formas, ¿no es cierto? Usamos cosas como la religión, nosotros tratamos de vivir una vida buena, moral, tal vez. Hacemos cosas buenas para otras personas y pensamos que eso nos va a ganar puntos con Dios, pero todos esos intentos no llegan a poder abrir puerta para una relación con Dios. Y el remedio que Dios ofrece es la cruz. Bueno, es su Hijo Jesús, que murió en la cruz, tomó nuestro lugar, pagó el precio. Ese es el remedio. Y nuestra respuesta es el arrepentimiento. Es decir, yo confieso mis pecados y entrego mi vida a Jesucristo. Esa es la historia de Dios. Entonces, esos tres, ¿cómo se combinan? Me acuerdo, no hace mucho tiempo, estaba conversando con alguien que recién había conocido. Esta persona estaba compartiendo que batallando mucho con la depresión, hasta pensamientos de suicidio. Ellos me estaban compartiendo eso y de pronto dijeron, pero tú no lo entenderías, total, tú eres pastor. Y les pregunté, pues cuéntame un poco más, tal vez te sorprendas. Me dijeron, pues yo estoy sintiendo esto porque cuando yo fui niño, fui abusado. Fui abusado por un pariente y ha causado tanto dolor. Les dije, ¿sabes qué? Quiero informarte que no estás solo. Y acabas de decir que no te puedo entender, pero quiero decirte que sí te puedo entender, porque cuando yo fui un niño, yo también fui abusado por un pariente. Y eso impactó mi vida. Y ha causado preguntas y ha tomado momentos donde yo he batallado. Pero la respuesta en mi vida ha sido Jesucristo, que me ha dado esperanza. Y fue un momento realmente, creo que santo, donde la historia de ellos, mi historia y la historia de cómo Dios redime aún el dolor, todo vino a un punto espectacular donde el Espíritu Santo tocó el corazón de ese hombre con quien yo estaba hablando. Y él, a partir de ahí, tuvimos una conversación increíble y resultó en que él se arrepintió, entregó su vida a Cristo y fue algo increíble. Te aseguro que Dios quiere tomar tu historia, la historia de la persona con quien estás hablando y la historia de Dios y ponerlos todos juntos para algo increíble. Estrategia, las tres historias. Ahora, quiero que hablemos por un momento sobre este concepto de escuchar. Esto es importantísimo. Vamos a hacerlo y tú lo verás aquí en la página 7 en el medio. Escucha. La E, escucha la historia. Ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? La S, sensibilízate a la necesidad. Piensa un poco. Toma un momento de ser intencional. La C nos habla de conocer cómo Jesús podría entonces suplir esa necesidad. La U nos recuerda cómo hemos de unir nuestra historia y cómo Jesús trabajó en nuestra vida y compartirlo. Volvemos a la C otra vez. Camina con tu amigo entonces hacia la historia de la cruz y la tumba vacía. Camina con ellos. No los abandones. La H nos hace recordar que hemos de hacer que esa persona se sienta animado a recibir a Cristo. Aquí hay un error que ocurre muchas veces. Llegamos ahí hasta ese punto, estamos animados y es como que nos trabamos y no tomamos el último paso de realmente hacer la pregunta, ¿quisieras entregar tu vida a Cristo? ¿Quisieras aceptarlo como tu Salvador? No te olvides de ese es el paso más importante. Es lo que más causa miedo y terror a veces, pero ahí está el Espíritu Santo trabajando. No te olvides que esto es del Espíritu Santo, no somos nosotros, somos herramientas nomás. Dios está haciendo algo increíble. Y después la A, acompaña a tu amigo en su nueva relación con Jesús. No lo abandones, acompáñalo, es tan importante. Vamos a pensar un poco en compartir tu historia de fe, tu vida antes de Cristo,
cómo conociste a Cristo y tu vida después de comenzar esa nueva relación. Piénsalo por un momento. Ahí está esa guía muy simple que sale de las Escrituras. Pablo mismo así lo hizo cuando estuvo frente a reyes y autoridades. Él comenzó diciendo, yo conocí, antes era así, y después me encontré con Jesús en el camino y Él transformó mi vida y ahora es así. Ahí está la guía, simple. Piénsalo por un momento. Antes, ¿cómo yo conocí a Jesús? ¿Qué fue ese momento? ¿Y qué ha sido la diferencia desde entonces? Es simple. Realmente, si lo piensas, eso lo puedes compartir en apenas unos 2 o 3 minutos tal vez. Entonces, anímate a pensarlo así. La última estrategia que quiero compartir contigo es este puente de la vida. Mira la página número 8. Ahora, esto es bien dinámico. Yo no soy artista, pero literalmente podrías dibujar esto. Es literalmente mirar al hombre de un lado, Dios del otro lado. Estamos separados en el medio por el pecado que nos separa de Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice, porque todos han pecado y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y después la Biblia, en Romanos otra vez, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entre esos 2 versículos tienes todo el Evangelio. Estamos separados por el pecado. Puedes hasta dibujar 2 lados, hombre y Dios, ¿no es cierto? Y de ahí, en el medio, un vacío que es el pecado. Intentamos con la religión, intentamos haciendo cosas buenas y nunca llegamos a Dios. ¿Y cuál es el puente? La cruz de Cristo. Y dibuja esa cruz en el medio. Es el puente, es el único. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es la cruz. Entonces puedes recordar a esa persona, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Increíble. Piensa en eso. Y dibujándolo, lo ilustra y lo trae a la vida. Puente de la vida. Piénsalo, lo puedes dibujar. Yo lo hice una vez en un avión, compartiendo con el que estaba a mi lado, y busqué una servilleta, tenía un bolígrafo y otra vez, no soy artista, y dibujé algo, no sé qué fue, pienso que fue esto, pero el Espíritu Santo obró a través de ese dibujito y las palabras que yo compartí para animar a esa persona a considerar a Jesucristo. Quiero recordarte varias cositas muy importantes. Recuerda, comparta las verdades del Evangelio. No agregues al Evangelio. Es el mensaje de Dios a un mundo que lo precisa, que lo necesita. Comparta las verdades del Evangelio. Número 2, ilústrelas con tu propia experiencia personal. Tu vida es una herramienta que Dios quiere usar y está usando. Da espacio, permita que hayan preguntas y hasta un poco de debate. Recuerda que Dios es el encargado. Y si no tienes respuestas, quiero animarte a no intentar responder. No te preocupes, puedes decir, ¿sabes qué? No estoy seguro, pero voy a averiguar. Pero déjame volver a preguntarte, ¿qué vas a hacer con Jesús? Dios, como decimos, tiene hombros grandes. Él lo puede aguantar. No hay pregunta o debate que Dios no pueda ganar. Entonces, da un poco de espacio. Número 4, haz el llamado y ora. Otra vez, quiero recordarte, no pares hasta hacer la pregunta, ¿quisieras entregar tu vida a Cristo? ¿Quisieras orar ahora mismo e invitar a Jesús a ser tu Salvador? Hazles esa pregunta. Es difícil, pero el Espíritu Santo está orando. Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Y número 5, transmita seguridad. Cuando sea necesario, si ellos se sienten inseguros, ¿y ahora qué? Diles, ¿sabes qué? Te voy a acompañar. Dios te tiene en sus manos.
Recuerden que cuando alguien entrega su vida a Jesucristo, la Biblia dice que son adoptados. Es una adopción, es una ceremonia de adopción. Es algo absoluto que cuando alguien entra a la familia de Dios como hijo o hija de Dios, nada puede separarlo del amor de Dios. Transmita esa seguridad. Es tan importante. Nuestro testimonio, nuestro compartir a Jesús con otros, es nuestro llamado. Hay un dicho que dice, Dios no llama a los calificados, sino que Él califica a los llamados. Él te ha llamado a ti y a mí a compartir a Jesús con todos los que están en mi círculo de influencia, que no conocen a Jesús. Te ha dado herramientas, tu vida, la palabra de Dios, la familia de la iglesia. Él te está equipando, Él te está calificando y Él quiere usarte hoy día, así como Felipe, andando en la vida, y de pronto Dios dijo, ahí, quiero que vayas ahí y compartas a Jesús, y Felipe obedeció y tuvo una experiencia increíble de ser testigo del poder de Dios en la vida de un etíope influyente, algo que cambió el mundo en África. Pensamos, quién sabe cómo Dios te va a usar, pero te aseguro, ahora mismo, en este momento, esta simple oración te animo a hacerlo. Padre, hoy día al salir de este curso, dame una oportunidad de poner en práctica lo que estoy aprendiendo, de tomar mi historia, la historia de este amigo o que recién conozco, la historia tuya, Dios, y muéstrame cómo me vas a usar. Dios te bendiga, Dios te va a usar, tú verás qué poderoso es Dios trabajando a través de la vida de uno de sus hijos e hijas disponibles y en las manos de Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta jornada de entrenamiento. Lo que practicamos el día de hoy no será solamente para este día, sino para el resto de los días de su vida. En el primer módulo nos confrontamos con nuestra realidad, cómo estamos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la palabra, y así fuimos participando de esta confrontación. En el segundo, usted escuchó al pastor Chris hablar de las diferentes formas o sugerencias o estrategias de cómo compartir el Evangelio. Ahora vamos a ir un paso más en esta recta final y vamos a hablar de cómo hacer una contribución a la cosecha. Si usted se toma un segundito, va a abrir su manual en la lección número 3 que habla del seguimiento. Vamos a ver cómo podemos cuidar y comenzar a dar una atención inmediata a aquellos que comenzarán a llegar al Señor. Si usted ve en su manual, el seguimiento tiene una definición inicial, el seguimiento tiene nosotros hemos hecho un marco definitorio que dice que el seguimiento se ha definido como el proceso de brindar atención continua a los nuevos creyentes hasta que estén establecidos en una iglesia local, descubran cuál es su lugar de servicio, que desarrollen su pleno potencial para Jesucristo y ayuden a edificar la iglesia de Cristo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer con ellos, ayudarlos en este nuevo caminar. Ahora, ¿cuál es el modelo que nosotros usamos? ¿Qué modelo utilizamos para traerle a usted una idea de qué significa seguir, qué significa cuidar? Y para eso utilizamos al apóstol Pablo. El modelo perfecto para nosotros es el apóstol Pablo, porque él inició no solamente la apertura de muchas iglesias y de muchos lugares de predicación en el mundo antiguo, sino que además desarrolló excelentes y simples estrategias de cómo dar seguimiento a los nuevos creyentes. Y aquí le vamos a compartir 5 de ellas. En su manual usted puede acompañarme anotando lo que vamos a compartir ahora para que sea realmente de utilidad para usted. Recuerde, ¿qué hizo Pablo? Pablo, en primer lugar, dedicó su vida a cuidar a las personas que habían conocido a Jesús. Como un día quizás le cuidaron a usted, como un día me cuidaron a mí. Alguien nos acompañó como un recién nacido en nuestros primeros pasos. Alguien invirtió su tiempo, invirtió su conocimiento para que nosotros llegáramos a ser las personas cristianas que somos el día de hoy. Dedique tiempo de su vida, invierta tiempo. No deje la
al nuevo creyente con el simple paso de haber aceptado a Jesús. Usted acompáñelo. Pablo dedicó su vida para aquellos que habían conocido al Señor. Lo segundo, ¿qué hacía Pablo? Pablo oraba por ellos, los cubría en oración. Él sabía de la fragilidad del tiempo inicial de la vida cristiana y él sostenía en oración a aquellos recién convertidos, y con los años esa cobertura de oración se reflejó en personas de excelentes servicios que marcaron la historia de la iglesia cristiana en la antigüedad. Tercero, cuando Pablo no pudo dar una atención inicial, envió a otros. Aparecen personajes en el Nuevo Testamento que fueron compañeros del ministerio de Pablo, que sirvieron como soporte, como apoyo. Iban cuando Pablo no podía ir. Cuando usted no pueda dedicar tiempo a su nuevo convertido, a la persona que usted ama y se acaba de convertir, envía a alguien, pero no deje de colaborar con ese tiempo inicial. Siempre tiene que estar dando acompañamiento. Número 4, Pablo escribió cartas. Nosotros hoy en día leemos en el Nuevo Testamento como gran riqueza las cartas de Pablo. No fueron escritas como un libro teológico. Eso fue enviado para dar instrucción, para dar reprensión, para dar atención, para enseñar. Las cartas de Pablo fueron un instrumento maravilloso que no solamente nos instruyen a nosotros hoy. En aquellos días eran el soporte para aquellas nuevas congregaciones que en el mundo conocido de aquel entonces necesitaban ese apercibimiento de la palabra de Dios. Hoy en día usted no va a escribir una carta, la tecnología ha llegado a nuestro tiempo, Pablo eso no lo tenía, envía un mensaje de texto. Si usted sabe que alguien acaba de conocer al Señor, invierta comunicación con esa persona. No deseche ninguna estrategia. Hoy le vamos a dar apenas 5. Usted puede tener la suya. Por último, cuando Pablo pudo y tuvo la oportunidad, regresó personalmente. La historia del Nuevo Testamento nos habla de 4 viajes del apóstol Pablo, y esos viajes no eran de turismo, no eran de paseo, eran de visita, eran de facilitar con su presencia nuevos conocimientos a aquella iglesia que se estaban iniciando. Invierta tiempo en los nuevos creyentes. No descanse solamente en que un equipo de profesionales lo va a hacer. No descanse en que solamente el pastor lo va a hacer. Usted y yo también tenemos el deber de acompañar en los nuevos pasos a los nuevos creyentes. Por último, para cerrar este módulo, hay 3 necesidades que un nuevo creyente tiene. Son 3 necesidades sumamente esenciales que encierran o deben ser colocadas en cualquier programa de seguimiento. Número 1, ¿qué necesita un nuevo creyente? Necesita ser bien alimentado. Si usted ve en su manual, ahí le dejamos un espacio en blanco para que usted coloque alimentación. Un buen creyente tiene que ser bien alimentado. La Biblia nos habla de los diferentes tipos de alimentos. Cuando uno recién comienza, hay leche, dice la Biblia. El alimento es básico como si fuera un bebé. Después ese alimento va mejorando con el tiempo y se va haciendo de mayor calidad y de mayor fortaleza. Pero un creyente debe ser muy bien alimentado. No olvide eso. No olvide eso. Alimente bien en el tiempo de seguimiento a los nuevos creyentes. Segundo, y usted va a notar esto conmigo ahí, ¿qué necesita un nuevo creyente cuando le estamos acompañando en sus nuevos pasos? Protección. Cuando conocimos a Jesús, descubrimos que tenemos un nuevo enemigo, que tenemos una nueva oposición, que tenemos algo que nos puede hacer daño a la vida cristiana. Por lo tanto, un nuevo creyente necesita, en segundo lugar, protección. No lo olvide, esas personas que recién llegan a su comunidad de fe, a su iglesia, a su célula, al lugar de predicación donde usted normalmente sirve, necesitan ser custodiadas, protegidas. Utilice herramientas y elementos que puedan hacer un potencial de cuidado de esas personas. Y por último, un nuevo creyente necesita entrenamiento. Necesita recibir herramientas que faciliten su vida cristiana y le hagan cada día mejor creyente para, como hemos hablado en las lecciones anteriores, poder compartir ese mensaje con fortaleza, con ánimo, hacerlo con dedicación y también hacerlo con conocimiento. Recuerde, cuando alguien nace a Jesús, es frágil. Por eso necesita una atención continua. Necesita recibir herramientas, necesita tener todas las facilidades a su alcance que usted y yo se la podemos dar. Le animamos desde aquí. La lección 3 nos confronta con una realidad de cuidadores de los nuevos creyentes. Hágalo con placer,
dedique tiempo. Simplemente hoy le facilitamos 5 métodos. Usted puede tener otros más. No deje de utilizar ninguno de ellos porque va a ser el bien para esas personas que están naciendo ahora al Evangelio de Jesús. Que la paz del Señor sea con usted. Bienvenido a nuestra lección número 4. Le pedimos que abra su manual, pero antes de comenzar a hacer un pequeño desarrollo, yo quiero mostrarle este manual que está aquí. Probablemente en algún momento usted lo va a recibir y si no tiene un desarrollo de este manual aquí en su libro de texto. Este manual incluye 10 lecciones de discipulado. Para un creyente que ya tiene tiempo caminando con Dios, esto es algo sumamente simple. Pero siempre recuerde, estamos pensando en aquellos que acaban de llegar al camino del Señor y necesitan de nuestra dedicación para continuar caminando con Él. Ahora, las 10 lecciones de discipulado desarrollan todo un complemento para el novel caminar con Dios. Desde quién es Jesús, usted lo está viendo en las lecciones conmigo, hay una explicación muy breve aquí de cada una de las lecciones, Jesucristo, su persona y su obra, y el nuevo creyente comienza a saber quién es su nuevo director de vida, que es Jesús. Ahí tenemos qué es la salvación, qué es la seguridad de la salvación, la oración, la iglesia, son los elementos básicos para caminar en el inicio con Dios. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es un plan de largo plazo. El discipulado no es un estudio bíblico, ni es simplemente ir a un seminario, es un plan de largo plazo que inicia el día de hoy, con usted tomando esta clase con nosotros y esto compartiéndolo con los nuevos creyentes. Un discipulado es un plan de largo plazo, nunca lo olvide. Un discipulado no es comenzar algo y terminarlo la semana próxima. Nuestro plan de dedicación, no solamente a los nuevos creyentes, sino a nuestra propia vida, tiene que ser de un continuo discipulado. ¿Cuándo vamos a dejar de ser discipulados? Cuando nos vayamos al cielo con el Señor o Él nos lleve de alguna manera a su presencia. El discipulado es algo continuo. Discipulado es algo que nunca debe de dejar de hacerse. Por eso estamos poniendo al final de este estudio un énfasis muy, pero muy especial en cuidar a los nuevos creyentes, pero también hacer una inversión de discipulado en la propia iglesia con las personas que ya llevan mucho tiempo caminando con el Señor. Como materiales anexos, aleatorios a este manual, aquí le vamos a dejar cómo aprender textos bíblicos de memoria, cómo hacer que la palabra comience a calar hondo en la vida de las personas. El pastor David nos hablaba de lo dificultoso que es para muchos, de lo dificultoso que es retener la palabra o dedicar tiempo a estudiar la palabra. Hoy le incluimos aquí, usted lo puede mirar aquí en su clase o de regreso a su casa, un plan de cómo aprender textos bíblicos de memoria, para que a la hora de practicar esa vida cristiana en público, usted lo pueda hacer con facilidad y con buen nivel. Ahora, 10 lecciones, cierro aquí, 10 lecciones de discipulado que tienen que ser de enriquecimiento para su vida. Enséñeselas usted mismo, practíquelas en su casa y ese mismo material compártalo con aquellos que están iniciando su caminar con Dios. La paz de Jesús. Creo que hay una necesidad real para compartir el Evangelio. Tantos cristianos y más aún no creyentes que no saben lo que significa el Evangelio verdaderamente. Esta generación de jóvenes está creciendo sin Biblias en sus hogares. Esto es algo realmente serio. No vemos a las personas con verdaderos deseos de conocer a Dios, con verdaderos deseos de buscar la verdad. Hay personas muy perdidas, hay personas buscando pero no saben qué es lo que buscan. La iglesia ha llegado a ser bastante apática. Cada uno de nosotros ha sido llamados a compartir a Cristo con vecinos, amigos, familiares. Eso es el llamado al cuerpo de Cristo, a levantarse y hacer una diferencia. Desde el punto de vista de los escépticos, ellos se preguntan si el evangelismo masivo realmente funciona. En la Asociación Evangelística Billy Graham, creemos en el evangelio personal en un ambiente masivo. Nosotros no simplemente llegamos al lugar del evento y lo coordinamos. Empezamos con meses de anticipación. La oración realmente es lo más importante de lo que hacemos. La realidad de que la oración es la clave, no solo antes, sino durante y realmente nunca termina.
Andrés en acción es verdaderamente el corazón del ministerio. Andrés invitó a su hermano Simón a que conociera a Jesús. Nosotros les pedimos a miembros de las iglesias que inviten a sus amigos a asistir al evento. Y luego, a través de las clases de vida y testimonio, esperamos darles las herramientas necesarias para compartir su fe. Y ahí empiezan a entender que este es su ministerio. Esto no es solamente un evento para la comunidad, es una oportunidad para impactar a las personas aquí a mi alrededor. El entrenamiento fue muy valioso, me ayudó mucho. Ahora tengo las herramientas para compartir mi fe con otras personas. Cuando nos reunimos en el lugar del evento, es una experiencia increíble. Hay energía, hay entusiasmo, hay alegría. El momento de proclamación es el momento especial cuando el Espíritu se mueve, es algo que realmente uno tiene que ver y ser testigo de. Y luego llega ese momento después de que todos se han puesto cómodos. Hay un punto en el mensaje en el que están en completo silencio, cuando la gente escucha con el corazón abierto lo que Él tiene que decir. Dios envió a su Hijo Jesucristo del cielo a la tierra para salvarte a ti. Él murió en la cruz y se llevó nuestros pecados a la tumba. Franklin comparte de manera sencilla el evangelio radical y simple. Me ha ayudado a entender que yo no necesito inventar una nueva manera de compartir el evangelio. Yo debo orar y predicar el evangelio de manera sencilla. Déjame decirte que esta noche Dios te perdonará si tú estás dispuesto a confesar tus pecados a Dios y le pides perdón y recibes su salvación. Si tú nunca has hecho esto, quiero que lo hagas ahora mismo. Donde sea que estés, levántate y ven acá al frente. Cuando todas esas personas estaban bajando de las gradas, fue una emoción bien grande. El corazón se te quiere salir porque tú quieres que otras personas reciban lo que ya tú recibiste. Fui al frente y le pedí a Dios perdón. Y después de eso lloré lágrimas de emoción y felicidad. Sentí que Dios me perdonó mis pecados. Me siento nueva, siento que fui a los pies de Jesús y me siento limpia y siento mucha fortaleza para seguir adelante. A buscar una iglesia, que es lo más importante, y consagrarme más en el Señor. Y el seguimiento es crítico, que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, realmente capturemos y nos conectemos a esos nuevos creyentes. Y seguimos trabajando con pastores por meses después, asegurándonos de que los nuevos creyentes se están involucrando en una de las iglesias locales. Desde que vino el evento de Franklin Graham, hemos visto la ciudad impactada por el evangelio. Vimos planeamiento y seguimiento increíble. Vimos la unión del cuerpo de Cristo. Y los resultados después del evento continúan impulsándonos. Pensando un poco en la clave, en el corazón de lo que hacemos, es una movilización del cuerpo de Cristo. Es ayudar al cuerpo de Cristo a darse cuenta que tú eres parte de algo que está ocurriendo a nivel global, participando en el llamado de Jesucristo a la iglesia de ir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El taller del que usted está participando el día de hoy es parte de un esfuerzo evangelístico. Y a la hora de participar de ese esfuerzo, todos aquellos que tomen una decisión por Jesús no van a regresar a casa con las manos vacías. Desde hace muchos años, el sueño de Billy Graham era que cada persona saliera de esos esfuerzos munido mínimamente de su primer elemento de alimentación. Nosotros le llamamos Vivir en Cristo, está colocado aquí en la pantalla para que usted lo pueda ver, y es un material excepcional que yo me quiero tomar unos minutitos para explicarle el por qué y el para qué. Cuando se creó este libro, no se creó como un material donde la persona necesita un tutor para ser enseñado. Eso es lo que hacemos normalmente en la iglesia. Pero recuerde, a la hora de salir del esfuerzo evangelístico, la persona va a regresar sola a su hogar y se va a llevar este material en su mano, que es de una riqueza extraordinaria. Que sea pequeñito no significa que no sea rico, y yo quiero hacer un pequeño desarrollo y una explicación para que usted entienda la relevancia de este librito que vamos a entregar. Este material es extraordinariamente bueno, y se lo quiero explicar así. Cuando alguien regresa de un esfuerzo evangelístico a su casa, regresa con una decisión tomada en su corazón. Ya Jesús acaba de entrar en su corazón, pero no deja de ser una experiencia nueva.
No somos creyentes profesionales de la noche a la mañana. Por lo tanto, aquí le damos un material para tener un equilibrio hasta que esa persona sea conectada por una iglesia. Escuche bien, este es un libro donde el nuevo creyente puede ser autodiscipulado sin la ayuda de ningún tutor. Está tan perfectamente creado que la persona sola en la casa, sin ninguna ayuda y sin ningún conocimiento de Dios, puede abrazar este estudio y comenzar a dar los primeros pasos en su vida cristiana solito allí como está. Así que es una porción de conocimiento que le estamos entregando, que además tiene una segunda utilidad. Parte de este manual incluye una porción de la Biblia, para que la persona comience a leer por primera vez para muchos las Escrituras. Y ahora yo se lo quiero desarrollar. En tercer lugar, si aún la persona decidiera nunca ir a una iglesia, un día tiene de dónde agarrarse, tiene de dónde tomar, tiene de dónde ir. Al momento en que Jesús ganó su corazón, ya su vida no es la misma. Puede tener, como hablaba el pastor David, un tiempo de dificultad, pero puede recurrir a este material tan sencillito pero profundo. ¿Para qué? Para retomar su relación con Dios. Estamos delante de una creación, este librito tiene 60 años, es una creación extraordinaria. Es uno de los mejores materiales que estamos entregando y aquí sí se lo voy a resumir. Parte del material incluye los elementos que usamos en el tiempo del esfuerzo evangelístico, pero el contenido es excepcional. Comienza con una carta de aliento del predicador, comienza con una carta de ánimo, de salutación de aquel que acaba de ayudar a esta persona a hacer la oración de fe. Segundo, una breve explicación de cómo usar el libro. Recuerde, si la persona está sola, este libro se puede utilizar. No necesita un seminario, no necesita un tutor, no necesita un mentor. Solo en su casa comienza a caminar con Dios con este librito. ¿Qué hemos agregado aquí? 4 lecciones bíblicas, que no son lecciones al azar, son caprichosamente construidas. Desde la persona que conoce a Jesús, o sea, la primera lección es cómo conocer a Cristo. El paso básico, el paso inicial, se le está incentivando a la persona a fortalecer la decisión que acaba de tomar. Esa lección número 1 tiene un estudio complementario, unos ejercicios, y como si fuera poco le hemos colocado la respuesta a esos ejercicios para que sea fácil el contenido para el nuevo creyente. La lección número 2, cómo crecer en Cristo. El paso siguiente. Recuerde, la persona está sola en su casa, pero está enfrentada con este librito. Y el contenido definitivamente le está impactando. Entonces, en el desarrollo de la segunda lección se le está mostrando cómo uno comienza a dar pasos de crecimiento en Jesús. La lección número 3, cómo obedecer. Ya el nivel de madurez de ese nuevo creyente va en aumento. Entonces, ¿cómo obedecer? ¿Cómo ir a pasos mayores en la vida cristiana? Es un material de solidificación de la vida cristiana. Lección número 4, cómo testificar de Cristo. Mire qué interesante. Se ha creado un material que es progresivo, intencional, impresionantemente bien realizado. Los textos bíblicos que están aquí son sumamente sencillos y tienen además los ejercicios complementarios, la respuesta por si la persona dice no sé qué contestar. Complementamos este libro con porciones bíblicas para memorizar que pueden ser cortadas para que la persona la ponga en su cartera, en su bolsa, la lleve a donde necesite. Por último, contiene el Evangelio según San Juan. No se colocó el Evangelio aquí porque es el que se ocurrió, sino porque es el mejor Evangelio para aquel que comienza a caminar con Jesús. Pero simplemente no le colocamos el Evangelio aquí, le hemos hecho una distribución diaria de lectura de la Biblia para que la persona vaya llevando un registro de cómo son sus primeros pasos con Dios. Cuando este material llegue a la mano de los nuevos creyentes, va a llegar no solamente el primer alimento, sino una herramienta de fortalecimiento para iniciar su caminar con Dios. Recuerde, si se enfrenta a este libro y lo tiene que compartir con alguien, no le está dando un simple panfleto, un simple folleto. Usted le está dando contenido para un desarrollo de la vida cristiana sumamente saludable. Oramos para que esto sea de provecho para todos aquellos que a partir de hoy, a través de usted, puedan conocer a Jesús. Padre, gracias por este curso de vida y testimonio cristiano.
Nuestro deseo es volver a la gran comisión. Perdónanos por haberle quitado la sed de corazón, de carga, de compasión, de compromiso. Hoy nos rededicamos a ti y queremos traer, Señor, obediencia a tus pies a través de nuestras acciones, cumpliendo la gran comisión. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.